La educación es el origen de muchos de los problemas que vivimos. Se lo ha dicho siempre, se lo ha sabido toda la vida, no se lo cambian nunca. A cada rato oirán ustedes la cantaleta que hay que educar en valores. 2 o 3 cosas se han hecho en los últimos años, como introducir otra vez lo que es cívica, por ejemplo, en el pensum escolar. Y las cosas son más preocupantes porque sistemáticamente, y me he puesto a revisar desde Rosalía Arteaga, se nominan especialmente mujeres enormemente competentes en esa área, con muy poca continuidad en el cargo, como le pasó a Rosa María Torres en el gobierno de Lucio Gutiérrez, y por lo tanto ninguna oportunidad de siquiera prolongar, peor terminar lo que han comenzado. De educación se va una entendida en la materia y entra una experta en la materia. Alegría Crespo sale, entra Gilda Alcíbar. ¿Con qué perspectivas? Vamos a averiguar eso a lo largo de la próxima hora. Pero antes de recordarles a ustedes y a ellas una de las promesas fundamentales del presidente en esa materia. La permanencia escolar de nuestros niños será una prioridad. Las aulas los esperan. Las condiciones laborales de docentes, trabajadores sociales y psicólogos educativos se fortalecerán. En las zonas más golpeadas por la violencia surgirán espacios integrales familiares como refugio de esperanza. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Porque para ellos, los regalos que llegan al corazón se sienten. Pika, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pika y paga desde marzo. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Esta Navidad regala la historia real de emprendimiento escrita por Carlos Cueva González, disponible por $10.35 en Pharmacies. Los fondos irán a la construcción del primer hospital oncopediátrico de Solca. Para construir una feliz Navidad, Ahí está Pharmacies. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. para entender y evaluar mejor lo que se propone hacer la nueva ministra de Educación, es necesario recordar lo que ella misma le planteó al país como sus objetivos principales a los pocos días de posesionarse. Mi compromiso es claro: fortalecer una educación que promueva la inclusión, impulse la innovación y alcance la excelencia, entendiendo que estos principios son la base para el desarrollo integral de nuestro país. Desde esta visión, el deporte y la cultura se convierten en motores esenciales de bienestar, transformación e inspiración para el nuevo Ecuador. Reconozco y valoro el compromiso de cada funcionario de este ministerio. Docentes, directivos, deportistas, entrenadores, artistas, gestores culturales y portadores de nuestras tradiciones. Ustedes son la fuerza viva que sostiene y proyecta el espíritu educativo, deportivo y cultural de la nación. Nada menos, una gestión con inclusión, innovación y algo muy complicado de alcanzar en el sector público, ciertamente no imposible: excelencia. ¿Cómo se propone conseguirlo la doctora Gilda Alcíbar, ahora que además, como anotó ahí, tiene bajo su responsabilidad nuevamente, como era antes, cultura y deportes?
Lo sabremos en los siguientes 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, buenas noches. Usted también, señora ministra, gracias por aceptar la invitación. Gilda Alcíbar tiene una trayectoria amplia e impresionante en el sector educativo que voy a encontrar enseguida. 44 años, PhD en Ciencias de la Educación, Magíster en Gerencia y Liderazgo Educativo, diplomado en Gestión por Competencias, diplomado en Gerencia Educativa, licenciada en Comunicación de la UES, magna cum laude, distinción al mérito cultural por contribuciones extracurriculares. Ahora es decana del campus en Guayaquil de Ecotec y fue del 2019 al 2024 rectora de esa misma universidad. Señora ministra, lo obvio es conocer primero por qué aceptó y para qué aceptó. Carlos, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué acepté? Primero, porque yo creo en el presidente Daniel Noboa. Creo que él está haciendo un buen trabajo y que tiene muy buenas intenciones y realmente tiene un plan para el Ecuador. No lo siento como un improvisado. Y segundo, porque mi formación, mi experiencia y mi capacidad me hacen sentir competente para poder contribuir a este país desde la cartera de Educación, Deporte y Cultura en este momento de mi vida. Es cierto que Daniel Noboa fue en campaña y después a varios foros con jóvenes en la Ecotec, justamente. Sí. ¿De allí lo conoce? Sí, precisamente yo era rectora de la Universidad de Ecotec y nosotros comenzamos un ejercicio con los estudiantes de conversatorios y recibimos a todos los candidatos que aceptaron ir a los foros de Ecotec. Ahí conocí a Daniel Noboa en esta primera vuelta, donde él era un candidato que no estaba entre los favoritos de las votaciones y de las elecciones, pero yo vi a un hombre coherente. Yo vi a un joven coherente, decidido, firme. ¿Él la invitó a colaborar o la llamó Cintia Geliberto? ¿Fue otra persona? Ambos. ¿Y usted aceptó desde el principio? Sí, yo acepté. No dije, espérate, déjame consultar con mi familia. Obviamente tuve que decirle a mi esposo, porque este es un tema que sobrepasa mi decisión personal, es un impacto familiar, pero sí, yo acepté. Bueno, ahí está el porqué. Ahora cuénteme el para qué. Para poder hacer algo desde mi experiencia a la educación de este país. ¿Algo nada más? Yo no puedo cambiar absolutamente todos los problemas en educación, deporte y cultura de este país, pero puedo hacer un plan con metas medibles, hitos y avanzar en función de lo que me he propuesto. ¿Para qué si ya existe plan? ¿Por qué no retoma el que hay? Porque se puede mejorar y porque yo tengo una visión clara de lo que el Ecuador necesita en educación. Necesitamos innovación, necesitamos hacer una transformación digital y necesitamos solucionar los problemas más básicos que tienen los niños y jóvenes en nuestro país. De acuerdo, ¿en qué se puede mejorar, por ejemplo? ¿O en qué se debe mejorar? Primero, ese plan. Acceso. Lo primero es acceso y reinserción. Nosotros estamos en este 2025 sufriendo todavía consecuencias de la pandemia del 2020. Ciertamente. Niños que tuvieron que salir de su escolaridad. 125.000 se quedaron fuera. Salieron y entonces hay un plan de reinserción escolar. Eso es lo número uno. Lo segundo es ampliar el acceso a la educación superior pública, que siempre ha sido pues una de las quejas constantes de la ciudadanía. Se puede hacer, hay un plan que se está elaborando, se están ampliando los cupos y hay una política de becas del presidente que es muy fuerte. El plan está, hay que ejecutarlo. Quizás la parte que falta es una ejecución un poco más fina y yo soy experta en ejecutar y hacer que las cosas se hagan. Para eso es clave también que ponga equipo que tenga su empuje y su visión. Un equipo que esté al mismo ritmo y con la misma ímpetu y dedicación que tengo yo. He cambiado los viceministros, excepto Cultura, que hay una viceministra que es Romina Muñoz, que viene haciendo un muy buen trabajo.
Tengo en educación superior a Mario Cubi, en deporte a Roberto Ibáñez, en gestión educativa a Juan Carlos Rodríguez y en educación a José Luis Torres. Más el equipo de asesores que está impulsando, porque esto no es un trabajo de una sola persona, sino de un equipo, sí, una persona con visión, con liderazgo, pero de un equipo que tiene que ir al mismo ritmo. Para que esas metas, más que las alcance, las comience a consolidar hasta que se logren, muchas son procesos, otras son décadas. Es vital tener continuidad, que ha sido uno de los problemas en general en la gestión de educación, acicateadas o por diferencias con la presidencia que no se coordinan o no se resuelven, o conflictos políticos principalmente con profesores, UNES, jubilados, etc. ¿Cómo va a manejar esos dos frentes? La parte de los gremios, yo soy una mujer de diálogos, soy una mujer de planes, de metas y de trabajo. Yo tengo una premisa que es fundamental para esta gestión y ha sido en mi vida, y es: la educación no se politiza. Entonces yo no voy a hablar con personas que ven en la educación un trampolín para poder llegar a otros fines que no sea la formación de niños y jóvenes. Primera conclusión equivocada. No hay nada más político que la educación. No. Otra cosa es cómo se politiza la educación, por un partido, por una ideología o por un sistema de valores democráticos. Yo estoy convencida de que la educación no se politiza, y no se politiza como se ha venido haciendo en este país. La educación no puede ser el canal para mover estudiantes solo por la ideología del momento. ¿Una educación neutra? ¿Dónde existe eso? No es una educación neutra, es una educación basada en valores, basada en que los estudiantes tengan visión crítica y que ellos puedan decidir, pero no pueden ser... Que responden a una ideología política. No pueden ser liberal. Ovejitas, no pueden ser ovejitas, no pueden ser carne de cañón del dirigente. Coincido. Tienen que tener ellos competencias críticas para que se vayan formando de acuerdo a su edad y que, siendo adultos, ellas puedan decidir qué hacer y qué no hacer. ¿Y cómo se llama el sistema político que inculca eso? Nosotros estamos trabajando en un sistema democrático. ¿Qué concepción es la política de esa visión de la democracia? Nosotros estamos convencidos que la educación libera mentes, pero yo no puedo permitir que la educación y los estudiantes sean el motín de los dirigentes de turno. Totalmente de acuerdo. Ni del gobierno de turno, tampoco, correcto. Ni del adoctrinamiento. Pero el presidente ha dicho que él es se define como un hombre de centro izquierda. ¿No sería lógico pensar que la educación vaya inclinada por esa visión? La educación tiene que ir inclinada hacia la visión de modernidad y de las tendencias que requieren para que esos chicos puedan salir bien fortalecidos del sistema de educación media, ingresar al sistema de educación superior y poder tener empleabilidad. ¿Eso de identidad de género no es parte de la modernidad? No, la identidad de género no tiene que formar parte de la educación. La educación no tiene que tener ese tipo de doctrina, y específicamente en casos de niños, a los niños se los educa con amor, con valores, con contenidos, con competencias, pero no en temas que son ajenos a su edad. Yo le planteaba dos cuestiones vitales para que tenga continuidad en la gestión, que es clave del éxito. Ya entraremos a desagregar los temas que usted acaba de delinear tan someramente pero firmemente. Antes, permítame recordarle que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TV o 709. En DirecTV por canal 194, corresponde a Manavisión. En estas dos cableras y todas las demás del país salimos por RTU. Gracias a eso, cerca de 40,000 hogares se conectan todas las noches. 10,000 más en radios. Centro 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. 89.3 FM en Manabí, Candela, con K. 89.3 FM en Riobamba. Se llama La Bonita del centro del país. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y en Quito. 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Para entrar en temas precisos, vamos con algo que ya mencionó ella, el acceso a la educación universitaria y algunas facilidades que para eso planea brindar el gobierno y acoge la nueva ministra de Educación con las residencias universitarias, según se lo contó y eso es Pocho Harf, en Punto de Orden. Estamos trabajando también para el próximo año en un proyecto muy interesante que es las residencias universitarias. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Normalmente los cupos en educación superior se concentran en las ciudades principales, Quito, Guayaquil, Cuenca,
y hay universidades e institutos en todo el país que a veces no tienen sus cupos completos, la gente no postula para ellos. Sin embargo, lo que vamos a hacer es comenzar a desarrollar estas viviendas universitarias en otras ciudades para que aquellos estudiantes que no quieran o puedan estudiar en las ciudades principales puedan también acceder a una movilidad académica hacia otras provincias, pero con una opción de vivienda que les ayuda a minimizar las razones de deserción y que les ayuda a poder acceder a la educación superior, y de esta manera los cupos se van a equilibrar a nivel nacional. La tendencia moderna es la contraria, disminuir lo presencial y aumentar, ¿cómo le llaman? Lo telemático. La virtualidad. Lo virtual, exactamente. Acaban de venir asambleístas del gobierno de un taller en la FAES de Aznar y en la Universidad de La Rioja en España, fomentando la virtualidad para, por esa vía, incluir lo que usted dice cada vez más, acceso. Y aquí que ustedes están empeñados en hacer lo que la Universidad Central había en la década del 60, esa famosa residencia universitaria que está en La Loma, que terminó siendo una degeneración. ¿Por qué van contracorriente? No es ir contracorriente, simplemente darle fuerza a determinadas áreas, y ahí sobre el tema de la virtualidad quisiera quizás tener una explicación más amplia. Si bien la virtualidad, las clases online son parte de la tendencia de la educación superior, hay que entender que no todas las carreras pueden educarse de forma virtual. Ciencias de la salud, ingenierías, por ejemplo, odontología, medicina, no se pueden estudiar en virtualidad, de manera online. Sí se pueden estudiar con apoyo de tecnología, que es otra cosa, tener simuladores. Esas carreras, que son quizás de las más buscadas y de las más requeridas por este país, se necesita personal médico, no pueden entrar a modalidad en línea. Valiosa precisión. Entonces, el tener las residencias universitarias, que estamos ahorita haciendo un plan con 7 universidades, van a apuntar a estos cupos, y tenemos que priorizar esas carreras, las ingenierías en energía, que este país necesita profesionales. Se necesita tener gente en presencialidad porque tienen que trabajar con laboratorios. ¿Cuáles son esas 7 universidades? Está el SPOCH, estamos trabajando también con la UNEM, estamos viendo algunas de... ¿Todas públicas o públicas y privadas? Todas públicas. No, son todas públicas. ¿En el proyecto cuánto piensan invertir? Es alrededor de 98 millones en la primera etapa. ¿Para terminarlo a qué plazo? Queremos inaugurar en el mes de marzo la primera residencia universitaria en el SPOCH. ¿En serio? Sí. La Escuela Politécnica El Chimborazo, es esa, ¿verdad? Así es, y estamos trabajando. ¿Para cuántos estudiantes? Estamos haciendo ahorita la medición técnica porque ese es un trabajo conjunto con la universidad, que tiene que determinar el espacio físico que tiene el terreno. También lo trabajamos con el Ministerio de Infraestructura y Transporte y Obras, y con eso estamos sacando justo en estas semanas el dato exacto. ¿Y para cuántos estudiantes más o menos? Deme una estimación. Deberían ser alrededor de unos 500 estudiantes. ¿Y la van a levantar en 3 meses? Porque son viviendas estándar, ya tienen con un diseño desde el Ministerio de Infraestructura y Transporte. ¡Qué bien! ¿Prefabricadas? El Ministerio está haciendo justamente las especificaciones técnicas para poder hacerlo de la mejor forma en el plazo más eficiente. Y tomo la palabra. De paso, aquí va a estar Roberto Luque el jueves. ¿Ya? Y sé que está impulsando también un proyecto de vivienda que por fin va a ser posible cumplir la meta ambiciosa de 200.000 en el periodo, con casas prefabricadas que se hacen en serie y en cadena. Vienen a veces los moldes armados desde el extranjero, ahí es donde viene la disputa con los constructores nacionales. Entonces, ¿qué ponemos nosotros? También lo hacen aquí. La veo optimista, ¿no? Decidida. Eso. Más con la doctora Gilda Alcíbar al volver. Varias expertas en educación han asumido ese ministerio, desde Rosalía Arteaga y Rosa María Torres hasta la actual, sin que generen una transformación. Apenas cambios y ajustes en cada periodo. Ahora se imponen continuidad y tecnología, así como claridad política para no rezagarnos más en la historia. Esta Navidad regala la historia real de emprendimiento escrita por Carlos Cueva González, disponible por $10.35 en Pharmacies. Los fondos irán a la construcción del primer hospital oncopediátrico de Solca. Para construir una feliz Navidad. Ahí está Pharmacies. Como
medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Vera a su manera, crítico e independiente. OnePlus es el canal que repite el programa al día siguiente a partir de las 6 de la mañana en el número 14, el mismo para las 3 cableras que ven en pantalla, CNT, Claro TV, Extreme. En Zapping es en cambio canal 121. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo sube apenas concluye, y en Imbabura y Carchi hace el reprise 90.3 de FM Alborada, pero un poquito más tarde que OnePlus. A las 6:30 de la mañana comienzan ellos. Planes como los que acaba de esbozar la nueva ministra de Educación se ven truncos año tras año, en 2 ocasiones especiales del año, cuando se inicia el ciclo escolar de la costa y de la sierra, por lo de siempre, que desgastan al ministerio y ocupan gran cantidad de su tiempo y de su presupuesto también. Aulas, estructuras dañadas, inundaciones, falta de mantenimiento, pupitres, y ahora un nuevo elemento, el de la inseguridad. Sabemos que la violencia ha intentado entrar a los espacios educativos, pero siempre estaremos nosotros para luchar contra eso. Y por eso, atendiendo ese pedido ciudadano, diseñamos el plan Nos Cuidamos, para garantizar que los establecimientos sean un lugar seguro y protegido para docentes y estudiantes. También vamos a enseñar una nueva materia llamada Educación para la Seguridad. Con ella aprenderán cómo cuidarse y cómo vivir en paz mientras se educan. Queremos que nunca más sean víctimas de la delincuencia en el lugar donde sueñan y aprenden. Por esta razón no dudamos en darle prioridad a la educación y prioridad a sus vidas, a su tranquilidad. Durante este gobierno invertimos 125 millones de dólares en infraestructura y recursos educativos. Hemos entregado alimentación a 1.1 millones de estudiantes, textos escolares a 1.3 millones y uniformes a 663.000. ¿Cómo va a evitar usted que estos problemas cíclicos se repitan, distrayendo gran parte de, más que de sus recursos que según dice el presidente hay, de su atención y de su capital político o educativo? Que reseñé brevemente. Se le viene la próxima inauguración del ciclo escolar en abril, supongo que será en la costa, ojalá sea en mayo, si es que llueve mucho, en la sierra en septiembre, y no estar en la misma cantaleta todos los años, que no voy a repetir. Aulas destrozadas, escuelas con los patios dañados, instalaciones acabadas, en fin. Bueno, realmente yo no puedo desatenderme porque es un tema prioritario y es un tema importante. Sin embargo, tener un gran equipo es fundamental para esto, y el viceministro de Gestión Educativa, que Juan Carlos Rodríguez, tiene desde el día 1 de su posesión una misión especial, que es tratar de prevenir, ahora que estamos a tiempo, que todos esos problemas se den, o al menos que se minimice el riesgo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que son realmente de gestión, son de planificación y de ejecución. ¿Le parece realista proponerse que en los próximos 2 años los problemas de infraestructura de inauguración de cada ciclo escolar no sean más de 5% del total? No sabría si 5% podría ser algo que se pueda conseguir. Sería deseable. No quisiera comprometerme con un 5%, pero me puedo comprometer a que se minimice de manera progresiva, de acuerdo a los años, el impacto. Me parece muy responsable no comprometer todavía, o sea que no tiene ni un mes una cifra y una meta concreta en el ministerio. Se calcula que hay 4.600.000 estudiantes matriculados, 4.060.000, y una población de 4.500.000 niños y adolescentes entre 13 y 17 años. La brecha sería casi de 500.000 fuera del sistema educativo.
¿A qué plazo se la puede ir cubriendo o simplemente no se la puede cubrir? Tenemos un proyecto que se llama Todos al Aula, que ha permitido reinsertar académicamente a 97,000 niños. Entonces, si nosotros seguimos ese ritmo, podríamos eventualmente en 5 años, quizás un poco más, llegar a un porcentaje bastante alto. Yo creo que cambia toda una generación el poder tener una reinserción académica total, pero hay factores que no solamente dependen del Ministerio de Educación, sino que dependen del trabajo interdisciplinario de otros sectores, como por ejemplo el Ministerio del Interior con temas de seguridad, los temas de alimentación y desnutrición crónica, vivienda. O sea, hay que entender que somos finalmente un gran ecosistema en este país y que si seguimos trabajando articuladamente como hasta ahora yo he visto que se trabaja en este gobierno, vamos a poder tener metas importantes. Y ahí viene, ¿es lo mismo deserción escolar que abandono? Deserción escolar son niños en etapa escolar que salen y se los puede reingresar siendo todavía niños. ¿Ya? Abandono escolar es el que deja de estudiar, no regresa nunca más y se lo reinserta ya siendo un joven o un adulto. El año pasado hubo un promedio de 73,000 abandonos. La tasa aproximada es 1.75% inferior a periodos previos. ¿Se la puede ir bajando? Sí, sí se la puede bajar. ¿Cómo? Teniendo educación pública de calidad, teniendo planes complementarios. Muchas veces el tema del acceso a la educación no solamente tiene que ver con el cupo o la infraestructura, tiene que ver con cosas más complejas como el empleo, la situación económica de las familias, la situación cultural, la alimentación y la desnutrición crónica. Y hay varios planes que se están haciendo para poder subsanar esas brechas. Se estima que hacen falta en el sistema educativo 2.223 profesores, alrededor del 1.4% total. Son un ejército. ¿Los puede suplir este año? El próximo. Se puede suplir el próximo. Yo ahora ya llegué a un presupuesto que está cerrado prácticamente con una propuesta presupuestaria para el próximo año y la idea es poder suplir a estos docentes. Y no solamente docentes, es también personal académico. Por ejemplo, el tema de los orientadores y los psicólogos de los DESES, que son tan necesarios para los niños. Se han ingresado este año 2.500, todavía falta, pero hay pasos ya dados. ¿Cómo va a resolver el problema del gigantismo del ministerio que ha vuelto lo que antes era? Ahora le han puesto adentro de eso cultura y le han puesto dentro de eso deporte a través de los viceministros, de los que antes eran ministros. Es un gran desafío, pero sin embargo yo le encuentro muchísima lógica a esa fusión. Es una fusión reciente, de cuando yo llegué tenía muy poco tiempo de haberse realizado, pero superando el tema de pasar de ser un ministerio a ser un viceministerio dentro del de educación, la lógica que debe primar es que se trabaje en conjunto, porque que la educación de un país, de niños y de jóvenes, no solamente está en las aulas, tiene que tener, cuando se habla de integralidad, tiene que tener tiempo libre para hacer deportes, tiene que tener referentes culturales para tener y fortalecer su identidad. Entonces, trabajar todo esto en conjunto, más educación superior, es realmente una apuesta estratégica cuyos resultados se van a ver parcialmente en los próximos años, pero realmente esto va a impactar a una generación si se trabaja bien desde ahora. ¿Subió este año el presupuesto de educación en 0.5%? Como manda la ley, sí. Es de 5.413 millones. Y pasará a ser 6.195, si no me equivoco el número exacto, para el próximo año. ¿Cuánto va a ejecutar el próximo año cuando estemos a estas mismas alturas en diciembre y usted, Dios mediante, esté en el cargo? Debería ser aproximadamente el 97%. Nosotros tenemos indicadores de eficiencia desde el gobierno, desde la política pública, y la idea es poder ejecutar el porcentaje más alto, alrededor del 95 a 97%, considerando pues que siempre hay un porcentaje que queda. Se compromete a 90-95% de ejecución para principios de diciembre del próximo año. Para finales de diciembre del próximo Para año. finales de diciembre. Superar el 90%. Lo tenemos anotado también. Cuando volvamos, otros temas con la nueva ministra de Educación. Esta vez vamos a hablar de algo que ya de alguna manera mencionó al principio, lo que ha sido la disposición de la Corte Constitucional del Ministerio de Educación de un protocolo que hizo el Ministerio para que se eduque o instruya, oriente en identidad de género en todos los establecimientos educacionales del país. Varias expertas en educación han asumido ese ministerio, desde Rosalía Arteaga y Rosa María Torres hasta la actual, sin que generen una transformación. Apenas cambios y ajustes en cada periodo. Ahora se imponen continuidad y tecnología, así como claridad política para no rezagarnos más en la historia.
ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronosticar. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet. Porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano yo, gano mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Sí, tú puedes ser uno de los 100 ganadores de $100,000 en premios. Por cada $30 que ahorres y los mantengas, ya tienes una oportunidad de ganar un carro MG, $5,000 en efectivo y te ves todos los días. Así que ya sabes, empieza a ahorrar y podrás ser uno de los 100 ganadores. Regístrate en bolivariano.com y prepárate para ganar. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en los Estados Unidos, gracias a que tiene una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, más o menos 15,000 hogares adicionalmente a todos los que mencioné antes se conectan allá. En España, de igual manera por Viasat, aunque no tantos. En Ecuador sale en 18 provincias, siempre pongo énfasis en Galápagos, Macrodigital, y en una cablera de Colombia, en otra en Perú, donde somos el único canal ecuatoriano que sale en una cablera de Perú, a través de Zapping, ahí somos canal 129. Entremos en una de las materias más polémicas que a juicio de muchos le costó el puesto a Alegría Crespo. Fíjese la diferencia entre lo que ella decía cuando hubo una orden de la Corte Constitucional, eso es, aunque no lo llamen de esa manera, de incluir en el sistema educativo la enseñanza, orientación, guía, norma, protocolo, como sea que le llamen, sobre identidad de género y la forma categórica en que ella lo rechazó. La ministra de Educación, Alegría Crespo, fue clara. Dijo que no implementará ninguna acción basada en ideología de género en las aulas. En un video que subió a sus cuentas oficiales y que dura 1 minuto con 40 segundos, recalcó que desde el Ministerio de Educación reafirman el compromiso con la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo, así como la educación inclusiva pero libre de cualquier adoctrinamiento. Y rechazamos la imposición de agendas ideológicas, vengan de donde vengan. La Corte Constitucional, en un fallo de noviembre pasado, dispuso que el Ministerio de Educación diseñe protocolos de acompañamiento a niños y adolescentes para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo. La sentencia atendía la demanda que puso una familia en 2017 en contra de una escuela de la costa, que acusó de omisión a la hora de dar acompañamiento a una menor que estaba en proceso de reivindicar su género, como consta en la demanda. Sin referirse a esta sentencia, la ministra explicó en el video que ha revisado y fortalecido los protocolos vigentes para prevenir y abordar cualquier tipo de vulneración de derechos en las aulas. Efectuando acciones firmes, como por ejemplo, el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia en el contexto educativo. Actuaremos apegados siempre al rigor científico y pedagógico y jamás acompañaremos a que nuestra niñez y juventud tome decisiones que no corresponden a su edad. El resultado fue otro, se hizo un protocolo que si bien no hablaba de esas palabras, instruía y orientaba en ese sentido. Al parecer algunos tecnócratas del ministerio hicieron sus travesuras y para varios esto le costó el puesto a Alegría Crespo. Y desde el principio tuvo objeciones como por ejemplo de Mario Cubi, quien ahora, qué coincidencia, es viceministro de Educación, y vastos sectores de la familia tradicional, por el contenido que se proponía sutilmente, pero a la vez claramente.
Quieren que los niños reconozcan que hay más de una o dos identidades, o uno o dos géneros, o que no es lo mismo que sexo, uno o dos sexos, o 101 géneros, ¿ya? Y expresiones de género como parte de la convivencia armónica y democrática. No, reconociendo no, respetando sí. ¿Ok? Yo no reconozco eso, pero lo respeto, por ejemplo. Carlos, ¿Okay? y si me permites, eso tan importante que has leído tiene que conectarse, y el mismo documento establece el concepto de género. El género es una construcción social, cultural e histórica que asigna características específicas a los hombres y mujeres, permitiéndole identificarse como masculinos o femeninos. Se trata de un conjunto de comportamientos, roles y creencias que la sociedad impone a cada persona. Entonces, y eso además con la obligación de la autoridad educativa, que dice que si el estudiante quiere mantener en confidencialidad su identidad de género y su proceso, incluso sobre los padres, tienen que mantenerlo. Es realmente, insisto, como lo puse en el tuit, aberrante. Y esto no es político, esto es en defensa de mis hijos. ¿Qué va a hacer usted con ese protocolo? En este momento se está revisando, hay una sentencia de la Corte Constitucional que hay que cumplir, pero el documento que se había presentado y aprobado en el Ministerio de Educación excedía lo que pedía la sentencia de la Corte Constitucional. Ah, menos mal, usted coincide. Sí, yo coincido. ¿Cómo lo notó? Lo noté como una persona fuera del ministerio, educadora, enterada de la ¿Ya política antes de ser nacional. ministra se dio cuenta de eso? Por supuesto que sí. ¿Y a qué lo atribuye? Creería que entre tanto trabajo quizás no hubo el tiempo de ver el detalle en algo tan importante y que lo urgente comió lo importante. Y lo está revisando. Se está revisando. Usted reconoce que no puede evadir el dictamen de la Corte Constitucional, pero tampoco puede ir contra los principios que acabamos de escuchar. Yo quiero dejar claro, yo soy, y el gobierno está en contra de la discriminación y de la violencia. Bajo ningún concepto tiene que haber eso. De ahí a pasar a una agenda donde hay adoctrinamiento, ideología de género, es otra cosa. Y en la educación a los niños se los forma como niños, con valores, con educación en competencia, con contenidos. No se los forma en temas de adultos. Examinemos su posición partiendo del ejemplo que suscitó este caso, en general, no en particular, porque había muchas cosas que investigar después, como que aparentemente era una imposición de los padres al niño vestirse como niña y sentirse así. Al margen de eso, ¿qué pasa si en realidad hay un niño que se siente, se cree o se ve como niña y no quiere ser llamada Carlos, sino Carla, por ejemplo? Tiene que tener un acompañamiento psicológico, él y su entorno familiar, porque muchas de estas decisiones no nacen de los niños, sino que nacen por presiones de agentes externos o de su misma familia. Tienen que tener un acompañamiento psicológico para que se puedan insertar o manejar de la mejor forma sin afectar su vulnerabilidad de niño. Y hasta que haya una evaluación de ese tratamiento, y si él decide vestirse como ella, es decir, ir con vestido, ¿qué hacen ustedes? Tiene que respetar la familia, los protocolos que tenga el colegio en función de sus códigos de convivencia y en función de su lógica institucional, porque hay colegios, y esto es algo importante que debemos rescatar, que es la autoridad de los colegios. Y si como parte de eso él decide que quiere ir a hacer sus necesidades siendo niño al daño de mujeres, porque es niña, está vestido de niña y le llaman Carla. Hay que hacer el proceso de orientación y explicarle a la familia cuáles son los protocolos dentro del colegio, cuáles son los valores y creencias que tiene el colegio, y sin vulnerar al niño, darle el mejor entorno. En el caso de que el estudio, la evaluación del tema recomiende respetar por ahora su manifestación, ¿qué hacen ustedes? ¿Le dicen al colegio respétenla? El Ministerio de Educación no debería imponer por sobre los colegios temas que responden a su código de convivencia. Lo que sí hay que poner es que no deben discriminar al niño, no deben burlarse del niño, y tienen que evitar un entorno hostil para el niño. Vamos a los dos escenarios. ¿Qué pasa si el colegio respeta eso y dice, está bien, y otros padres de familia se quejan del Ministerio de Educación? No es posible que un niño entre al baño de mi hija, que es una niña. Debería entrar al baño de niños. Y al revés, si el colegio dice, ese comportamiento ni esa visión aquí no es aceptable,
usted no puede seguir aquí, y los padres le reclaman al Ministerio de Educación y le dicen, esto es discriminación. Deberían entender cuál es la lógica institucional de ese colegio y si ellos han aceptado estar ahí y se adscriben a esos valores y a esa lógica institucional, deberían acatarla. Caso contrario, deberían buscar un colegio que se adapte más a su lógica de pensamiento. Ahora, ya como una visión general, y esto viene mucho de la llamada ideología woke, ellos son partidarios de que los niños puedan decidir, como algún rato hablaba de eso Mario Cubey, su cambio de sexo, inclusive a veces, desde luego a esa edad no lo pueden hacer, sin autorización de los padres. ¿Usted cree que antes de los 18 años los menores deben tener derecho a cambiarse de sexo si así lo deciden en el país? No, porque no tienen la capacidad cognitiva ni la madurez emocional para tomar una decisión de ese tipo. ¿Después de los 18 años? Ya son adultos mayores de edad y podrán tomar decisiones porque la ley lo faculta. Gracias por su claridad y determinación en este punto, señora ministra. Nada de evasivas, sino definiciones. Ustedes coinciden o no con su posición es otra cosa. Pero aquí hay una autoridad que nos saca el cuerpo y da la cara. Con más volvemos enseguida. Varias expertas en educación han asumido ese ministerio desde Rosalía Arteaga y Rosa María Torres hasta la actual, sin que generen una transformación. Apenas cambios y ajustes en cada periodo. Ahora se imponen continuidad y tecnología, así como claridad política para no rezagarnos más en la historia. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Todos tenemos un deseo. Deseo un lugar donde mi hijo crezca feliz. Deseo tener un espacio solo nuestro. Deseo vivir mis días con calma, en un hogar que me haga sentir en paz. Deseo que el fruto de mi trabajo sea la estabilidad que siempre busqué. Porque cada deseo tiene una historia y cada historia merece hacerse realidad. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. Desde que descubrí Skincare Center, mi piel no se la dejo a nadie más. Porque donde voy, ahí los encuentro. Y me miman con asesoría personalizada. Mi piel se siente VIP. Porque para cuidar tu piel y la mía, ahí está Skincare Center by Pharmacy. Con los mejores productos y asesoría personalizada para el cuidado de tu piel. Visita Skincare Center en nuestras farmacias y en nuestra isla en Policentro, Guayaquil. Todo esto y más es Skincare Center by Pharmacy. Para cuidar tu piel, ahí está Pharmacies. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube el programa a sus redes y plataformas una hora antes de la oficial, es decir, a las 21 horas. Es el único autorizado para eso en todos los números que ustedes ven en sus pantallas de aplicaciones. En cambio, el espacio se graba en los estudios de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Cultura está bajo el ámbito del Ministerio de Educación otra vez. Dejó de ser un ministerio, es un viceministerio. Felizmente ratificaron a Romina Muñoz y ella ha tenido una piedra en el zapato en toda su gestión, que es un brazo importante de lo que es cultura en este país politizado. Yo diría que ni siquiera politizado, partidizado, peor que eso, entregado a los máximos opositores del gobierno, a la Revolución Ciudadana. Así lo resumió en una reciente comparecencia en Radio Sucesos en Quito.
Yo creo que es importante entender que la Casa de la Cultura es una institución fundamental para este país, es porque tiene varios núcleos en distintas provincias, es una de las infraestructuras más grandes, obviamente también con la que ahora es parte del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, que nosotros tenemos 56 instituciones culturales a nuestra cargo. La Casa de la Cultura tiene 24 núcleos, pero efectivamente tiene autonomía. No todos los núcleos, la mayor parte de los núcleos también creen firmemente en que los espacios culturales tienen que dedicarse a eso, a ser espacios de encuentro, de diálogo, a velar por la cultura y no a ser plataformas políticas. Lamentablemente la presidencia de la casa está tomada y es una tristeza porque es una presidencia poco técnica, que no le interesa la cultura, que no le interesa el patrimonio, lo que le interesa es además que la relación con los partidos políticos, con Pachacútec, luego con la RC, son muy evidentes. No solo que son muy evidentes, cada vez que hay agitación en Quito, la Casa de la Cultura es la base de la conspiración, prestando todas sus facilidades. ¿Cómo continuar haciendo cultura con esa piedra en el zapato, señora ministra? Primero, enfocándonos en lo que sí podemos cambiar rápidamente, y lo segundo es teniendo una observancia sobre cómo estos organismos están gestionando, porque igual reciben en algunos casos fondos públicos. ¿En qué sí pueden enfocarse rápidamente? En la construcción del Museo Nacional, en articular que la cultura llegue a las escuelas y a los niños, en articular las ludotecas y espacios donde la gente realmente pueda valorar la identidad. Hay que llegar para valorar la identidad en nuestros niños, que es parte de lo que les falta, ese amor de ser ecuatoriano. Hay que llegar con de cultura. ¿Quién? Las ludotecas son espacios que tiene el anterior Ministerio de Cultura, ahora Viceministerio, para que los niños puedan comenzar a acercarse a la cultura y la identidad a través del juego. ¿Dónde existen? Hay en Cuenca, estamos abriendo en varios lugares del país. Es un proyecto que ya estaba previo a mi ingreso. ¿Fomentan la lectura también? La lectura a través de un proceso lúdico, por eso es ludoteca. ¿A quién le corresponde comenzar por fin una campaña de valores en este país que tanto se proclaman, se reclaman y nunca nadie comienza? ¿O creen que 15 días de mensajes masivos es suficiente? Debería corresponderle a todos los ecuatorianos desde sus respectivas instancias. Esto no ¿Desde puede el Ministerio de Educación? No puede ser un tema solo del gobierno nacional, sino que también deberían abanderarlo los empresarios, los sectores productivos. En el caso específico dentro del ministerio sí, hay una campaña de valores, se está haciendo innovaciones curriculares, hay un proceso fuerte para el 2026 de renovación cultural y curricular, y en esta renovación tenemos ya 5 ejes, porque no solamente es un tema de valores, sino de ver al currículum educativo como darle una nueva vida y un nuevo impulso en función de las necesidades del ciudadano del siglo XXI. Entonces se está incluyendo, además de cívica y ética, muy necesarios, educación vial, educación ambiental, educación financiera y educación socioeconómica. Deportes es otro ámbito que ahora está también bajo el Ministerio de Educación, y ahí hay una papa caliente todavía en las manos, según nos recordó cuando era ministro de Educación José David Jiménez. ¿Qué corrigen las casas de pronósticos deportivos? Lo que nosotros buscamos a través de una regulación de las casas de pronósticos deportivos es regularlas desde la parte legal, porque creemos que es una actividad que sí va a tener regulación desde muchos aspectos, particularmente desde el de la salud, y además de esa regulación evitar también que se utilicen fondos para lavado de dinero, para ¿Y con las que no estén reguladas, qué tienen que hacer ustedes? Estamos viendo la forma, porque tienen que estar bloqueadas. Eso sucede en muchísimos países. ¿Solo bloqueadas o denunciados también, los promotores enjuiciados? Deberían, sí. Eso es un trabajo descomunal, ¿y lo hará usted o lo hará la UAFE? Estamos haciendo un trabajo interinstitucional con UAFE, Ministerio del Deporte, Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, porque lo que buscamos es diseñar algo estructural. Corrijo, disculpen, dije cuando era ministro de Educación, cuando era ministro de Deportes. Aparte de ese tema particular, hay otro que se viene enseguida y que ha sido una constante desde la época de José Francisco Ceballos, arquero de Barcelona, cuando fue ministro de Educación con Danilo Carrera, entonces presidente del COE. Y se va a reeditar la bronca otra vez con Jorge Delgado Panchana, y quien ocupe, en este caso el viceministerio de Educación, más si es Roberto Ibáñez, que fue
su rival allí, definitivamente la opinión del Ministerio de Deportes y ahora de Educación era que él no podía optar a una reelección porque no cabían más de 2 veces y antes había sido vicepresidente. ¿Ustedes cómo van a manejar eso? Apegados a la ley. Hay un dictamen jurídico que dice que no se puede tener más de 2 reelecciones. Entiendo que la comitiva actual lo tiene. Se está revisando desde la parte jurídica y el viceministro de Deportes tiene eso como prioridad número 1. Pero el COE es autónomo. Responde a las normas del olimpismo internacional. Algo parecido a lo que reclama la FEF aquí, que responde a la FIFA afuera. Pero han elevado una consulta al Ministerio de Deportes, que ahora es viceministerio, entonces lo estamos manejando desde lo legal. ¿Cuándo tendrán un pronunciamiento definitivo? Tuvimos un primer pronunciamiento la semana pasada donde ellos recusaban al ministro, se les dio todo el sustento técnico desde lo jurídico porque estaba mal planteada la recusación que estaban haciendo. ¿Ya han recusado a Roberto Ibáñez? Sí. ¿La presidencia del COE? Sí. La semana pasada, justo el viernes, respondimos. Entonces eso está en un trámite, es un tema que tiene que manejarse de la forma más adecuada y sobre todo apegado a la ley. Ahora, lo más trascendente de deportes, yo le decía antes de comenzar la grabación, no es precisamente esto sin desmerecer las diferencias o las querellas. Es que sistemáticamente vemos que en algunos casos, por los retrasos en el programa de alto rendimiento, los deportistas no tienen fondos para salir, les llegan tarde los fondos para entrenar, algunas veces tienen que andar mendigando por su plata, otras veces no los acreditan a tiempo. ¿Qué va a hacer usted para que el viceministro de Deportes a este tema de la representación y la delegación deportiva le dé la importancia que merece? Ponerle énfasis a la ejecución, que es parte de las premisas que yo tengo en este cargo, el poder tener énfasis en la ejecución y en el seguimiento, porque muchos temas se planifican bien, pero no se ejecutan bien. ¿Usted lo escogió a Roberto Ibáñez o se lo recomendaron? Me lo recomendaron, él tiene un gran perfil y yo decidí aceptarlo. En verdad ha sido un gran ejecutor como presidente de la Federación Deportiva del Guayas. Hay otros temas pendientes en educación que no solo tienen que ver con cultura y deporte, sino con algo que ustedes estarán seguramente preguntando en su cabeza. Los abordaremos al volver. Varias expertas en educación han asumido ese ministerio desde Rosalía Arteaga y Rosa María Torres hasta la actual, sin que generen una transformación. Apenas cambios y ajustes en cada periodo. Ahora se imponen continuidad y tecnología, así como claridad política para no rezagarnos más en la historia. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Todos tenemos un deseo. Deseo un lugar donde mi hijo crezca feliz. Deseo tener un espacio solo nuestro. Deseo vivir mis días con calma, en un hogar que me haga sentir en paz. Deseo que el fruto de mi trabajo sea la estabilidad que siempre busqué. Porque cada deseo tiene una historia y cada historia merece hacerse realidad. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. En Pica la Navidad se siente desde el primer momento, desde que los niños escriben su carta con toda la ilusión del mundo, cuando recorren la tienda y descubren un universo de juguetes. Los que sueñan, los que tanto quieren y los que hacen brillar sus ojos. Porque para ellos, los regalos que llegan al corazón se sienten. Pica, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pica y paga desde marzo. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de esta entrevista a la ministra de Educación para averiguar por qué
tanto énfasis a las becas? El presidente se pegó un viaje solo a España antes de ir a Emiratos Árabes para entregar becas. Aquí, programas de becas durante la campaña, ampliación de becas. ¿Por qué? Porque las becas realmente son una opción para personas que necesitan una oportunidad y tienen talento. Y a nivel mundial hay muchísima inversión, apoyo y presupuesto para la educación. Es saber articular esas oportunidades de financiamiento extranjero y aterrizarlas a necesidades reales. ¿Cómo van a reorientar o piensa usted reorientar esos programas de becas? Yo creo que los programas están bien orientados. Hay becas en inglés, hay becas de futuro femenino y hay nuevos programas que queremos trabajar para el 2026 que estamos justamente en este proceso de búsqueda de financiamiento. Y el tema es que realmente lleguen a quienes la necesitan. Eso es ampliar acceso. No solamente es poner más cupos en las universidades públicas, sino buscar nuevas formas de financiamiento, encontrar a quienes realmente necesitan y hacer que las cosas pasen. Es ejecución. El otro problema fue, en cambio, porque esta novedad la comenzó mucho el gobierno de Correa, en que los becarios, ahí hubo un programa intensivo de mandarlos al extranjero, cuando regresaran, tuvieran dónde trabajar para poder, en ese caso era por crédito educativo, devengar el costo de la beca que pagaban. ¿Cómo van a hacer ustedes seguimiento que lo que están sembrando en estos becarios, primero, regrese y segundo, se lo utilice aquí? Identificando bien qué van a estudiar estos becarios y cómo pueden articularse a las necesidades y a los perfiles que se necesitan acá. Y además fortaleciendo la educación ecuatoriana. Yo soy convencida que en este país hay grandes universidades, las conozco bastante bien porque llevo 20 años de mi vida trabajando en educación superior y no necesitamos solamente ver a universidades del extranjero, sino también pensar en nuestras propias universidades y darles la autonomía para que ellos puedan tener los programas que realmente necesita este país y que realmente están alineados a los avances que hay en las respectivas áreas profesionales. ¿Qué rol le piensa asignar a la IA, a la inteligencia artificial, en sus programas de educación? El que pueda agilizarse determinados procesos, que los estudiantes tengan la competencia crítica de saberla utilizar, pero no puede ser un reemplazo de las competencias básicas humanas, que es el pensamiento crítico, y otras nuevas que se desarrollan, como poder discriminar información, poder entender qué es falso y qué es verdadero, que eso tiene que fortalecerse. ¿Cabe regular la utilización de inteligencia artificial en los colegios, limitar en otros casos, o por ejemplo, evitar que ChatGPT, cosa de la que hacen cuenta los profesores de paso, te haga una redacción y evite que el estudiante razone, redacte, conjugue y le diga, mira, quiero hacer esto, aquí está? Yo no regularía el tema, pero lo que sí tenemos nosotros que tener en cuenta es que el ChatGPT te puede hacer el trabajo escrito, pero realmente el profesor tiene que medir la competencia. La competencia es saber hacer en contexto. El trabajo escrito te lo pueden dar, pero pararte a defender una idea, un argumento, trabajar en equipo, en la clase, eso no te lo puede hacer el ChatGPT. Lo último, ¿cabe esperar de su gestión, si al menos dura 2 años, una revolución educativa? Yo creo que un salto cualitativo que vaya de acuerdo a lo que el presidente quiere para este país, a ¿Qué las definiría políticas. cómo ese salto cuantitativo? ¿Qué es? ¿Una transformación educativa? Un currículum que responda a lo que necesita ese ciudadano del nuevo Ecuador que se inserta en el mundo. ¿Una educación para el progreso? Una educación para el progreso, pero teniendo en cuenta aquellas competencias básicas humanas que no se pueden perder. Más allá de la inteligencia artificial, más allá de las nuevas tendencias, hay temas humanos que no se pueden descuidar. Señora ministra, gracias por su primera comparecencia. Menos de un mes en la función. Ustedes ya tienen, a través de esta conversación, lo que precisábamos. ¿Cómo encuentra la ministra su cartera? ¿Qué se propone hacer? ¿En qué ámbitos críticos de los más conocidos va a incursionar? Y a largo plazo, ¿cuál es su visión? Ojalá el entorno del Ministerio de Educación sepa proporcionarle lo que a ella le falta, experiencia en el sector público para entender lo que se necesita en función del éxito. Más que la genialidad, y a la señora le sobran algunos rasgos de esos, la continuidad. Y en eso tiene mucho que ver las organizaciones sindicales como la Unión Nacional de Educadores, por ejemplo, y los rezagos del correísmo todavía permanentes en el Ministerio de Educación adicionalmente. Si la ministra sabe enfrentar ese toro y cogerlo por los cuernos, mucho de lo que ustedes han escuchado aquí lo podrá cumplir. Para empezar, hay muy buenos augurios. Buenas noches. Vera a su manera.
llegó gracias al auspicio de... Porque para ellos, los regalos que llevan al corazón se sienten. Pika, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pika y paga desde marzo. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Porque para cuidar tu piel y la mía, ahí está Skincare Center by Pharmacy, con los mejores productos y asesoría personalizada para el cuidado de tu piel. Visita Skincare Center en nuestras farmacias y en nuestra isla en Policentro, Guayaquil. Todo esto y más es Skincare Center by Pharmacy. Para cuidar tu piel, ahí está Pharmacies. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com.